Una señal de auxilio fue recibida esta mañana. Pero hay algo imposible. Tiene fecha del futuro. Al seguir las coordenadas, encontraron algo que jamás fue mapeado. Una tecnología desconocida y una advertencia que aún no logramos comprender. La cicatriz temporal, parte 1. La señal del mañana. La lluvia golpeaba los cristales del faro de comunicaciones como dedos desesperados tratando de entrar. Alejandro Vega ajustó una vez más los auriculares sobre sus sienes, mientras las ondas del Pacífico rugían contra los acantilados rocosos de Valparaíso. Era su 7ª noche consecutiva de turno en la estación de radio marítima, y el cansancio había comenzado a tallar surcos profundos bajo sus ojos hundidos. Las 03:47 de la madrugada del 22 de mayo de 2025 quedaron grabadas para siempre en el Bienesin, su memoria como el momento en que el mundo se volvió un lugar más extraño y aterrador. La señal llegó como un susurro fantasmal entre la estática, tan sutil que al principio pensó que era solo ruido de fondo, pero había algo en esa frecuencia que hizo que los vellos de su nuca se erizaran, como si su cuerpo hubiera reconocido una amenaza antes que su mente consciente. Bip, bip, bip. El código internacional de socorro. SOS. Alejandro enderezó la espalda, sus dedos volando sobre los controles con la precisión de alguien que había pasado 15 años escuchando las voces desesperadas del mar. Pero cuando los datos aparecieron en su pantalla, se quedó paralizado. Origen, 33.458 de S, 71.6 N97 WF. Profundidad, 90.000 metros. Timestamp, 12/07/2056, 14:23:45. Imposible, murmuró, sus palabras evaporándose en el aire húmedo de la estación. La profundidad indicaba que la señal provenía de más de 90 kilómetros bajo el lecho marino, en una zona donde los mapas geológicos mostraban solo roca sólida. Y la fecha estaba 31 años en el futuro. Grabó la 180 transmisión mientras ajustaba los filtros de audio, tratando de limpiar la interferencia que sonaba como lamentos distorsionados. Lo que escuchó después le heló la sangre en las venas. Una voz masculina, ronca por el terror, susurraba entre ondas de estática que parecían palpitar como un corazón moribundo. Els, abrie, no era tener avier, el tiempo está, ya es demasiado. Los fragmentos de palabras se perdían en un mar de ruido blanco, pero el tono era inconfundible. Pánico absoluto, la clase de miedo que solo surge cuando se enfrenta a lo imposible. Alejandro reprodujo la grabación 7 veces antes de que sus manos temblando lograran marcar el número de emergencia del Comando Naval. Mientras esperaba que contestaran, observó hipnotizado los datos en pantalla. El sistema de triangulación insistía en que la señal venía de las profundidades del océano, pero también mostraba algo más perturbador. La intensidad de la transmisión sugería que el emisor estaba cerca, terriblemente cerca. Comando Naval, habla el capitán Miranda. Capitán, soy Alejandro Vega de la estación de monitoreo Pacífico Sur. Tengo una transmisión de emergencia que no tiene sentido. El silencio al otro lado de la línea se extendió como una sombra. ¿Qué clase de transmisión, Vega? Una señal SOS con timestamp del año 2056, proveniente de 90 kilómetros bajo el fondo marino. La voz habla de algo que abrieron y dice que el tiempo está mal. Otro silencio, más largo esta vez. ¿Has estado bebiendo, Vega? Capitán, le estoy enviando la grabación ahora mismo. Escúchela usted mismo. 6 horas después, la estación de radio estaba llena de hombres de traje que hablaban en susurros y llevaban maletines sellados. Alejandro reconoció las insignias del Ministerio de Defensa, pero también había otros símbolos que no había visto antes. Un círculo con una línea ondulada atravesándolo, como una cicatriz grabada en metal. La doctora Elena Sáenz fue la primera en presentarse. Era una mujer de 40 y algo años con ojos grises que parecían haber visto demasiado, y cuando escuchó la grabación, su rostro palideció hasta volverse casi translúcido. ¿Cuántas veces ha reproducido esta transmisión?, preguntó, con voz tensa. Unas 20 veces, tal vez más. No vuelva a hacerlo. ¿Entiende? Ni una vez más. Alejandro asintió, aunque no entendía por qué. Había algo en la forma en que ella miraba la grabación, como si fuera una serpiente venenosa que pudiera morder. ¿Qué es lo que está pasando, doctora? Elena intercambió miradas con los otros hombres antes de responder. Hay cosas en este mundo que desafían nuestro entendimiento del tiempo y el espacio, señor Vega. Y cuando esas cosas aparecen, tendemos a clasificarlas como imposibles.
Pero lo imposible tiene una forma terrible de volverse real. Esa noche, después de que se llevaran toda la documentación y los equipos de grabación, Alejandro se quedó solo en la estación. La lluvia había cesado, pero el aire seguía cargado de electricidad, como si una tormenta invisible se aproximara. Fue entonces cuando escuchó algo que hizo que su corazón se detuviera por completo. Su radio personal, un aparato simple que usaba para comunicarse con los pescadores locales, comenzó a emitir un sonido familiar. El mismo patrón de estática pulsante, como respiración entrecortada. Y entre ese ruido, una voz que reconoció como la suya propia susurró: «Ya comenzó. No pueden detenerlo. La cicatriz está abierta». El aparato se apagó con un chasquido eléctrico, dejando la estación sumida en un silencio que parecía más profundo que la noche misma. 3 días después, en una sala subterránea sin ventanas en las afueras de Santiago, Elena Sáenz presentaba su informe ante un grupo de hombres, cuyas caras permanecían ocultas en las sombras. «La transmisión es auténtica», comenzó, su voz resonando en las paredes de concreto. «Nuestros análisis confirman que la señal no fue manipulada. La firma cuántica es consistente con desplazamiento temporal y la localización coincide con nuestras predicciones». Una voz desde la oscuridad la interrumpió. «¿Está sugiriendo que recibimos una transmisión del futuro?». «No estoy sugiriendo nada, estoy declarando un hecho. La pregunta es, ¿qué hacemos al respecto?». El silencio que siguió fue espeso como: «Brea, ¿cuánto tiempo tenemos?». Elena miró sus documentos, aunque ya sabía la respuesta de memoria. Si la fecha de la transmisión es correcta, 31 años. Pero hay algo más. Activó una pantalla que mostraba ondas de frecuencia complejas. La señal no fue enviada al pasado. Fue enviada a través de una fisura en el continuum espacio-temporal. Una cicatriz, por así decirlo. ¿Una cicatriz? Un desgarro en la realidad misma. Y según nuestros cálculos, esa cicatriz no se abrirá en el futuro. Se abrió hace 3 días, en el momento exacto en que recibimos la transmisión. El peso de sus palabras cayó sobre la sala como una losa de mármol. «Está diciendo que lo que sea que causó esa transmisión ya está aquí». Elena asintió, lentamente. La cicatriz temporal está pulsando a 90 kilómetros bajo el lecho marino, exactamente donde los sensores detectaron la transmisión. Y cada pulso está sincronizado con las mareas, como si el océano mismo estuviera respirando a través de ella. Uno de los hombres en las sombras se inclinó hacia adelante. ¿Qué necesita para investigar? Un submarino de exploración profunda, un equipo de físicos cuánticos y... hizo una pausa. Y alguien que entienda que lo que vamos a encontrar allá abajo podría no seguir las leyes de la física como las conocemos. ¿Cuándo puede partir? Elena miró por la ventana hacia el cielo nocturno, donde las estrellas parpadeaban como ojos observando desde una distancia imposible. Mañana al amanecer. Pero les advierto, si estoy en lo correcto sobre la naturaleza de esta anomalía, algunos de nosotros podrían no regresar. Y los que regresen podrían no ser los mismos que partieron. En ese momento, en su apartamento a 200 kilómetros de distancia, Alejandro Vega despertó gritando. Había soñado que estaba en el fondo del océano, rodeado de oscuridad absoluta, mientras una voz que sonaba como la suya propia le susurraba al oído: «Ya es demasiado tarde. El tiempo está roto, y nosotros somos los que lo rompimos». Cuando 108 encendió la luz, encontró que sus sábanas estaban empapadas, no de sudor, sino de agua de mar. Parte 2. Las profundidades del tiempo. El Nautilus Septe descendía a través de las capas oceánicas como una gota de acero cayendo en la eternidad. A bordo, 6 personas contemplaban en silencio las lecturas de profundidad que aumentaban inexorablemente. 5 kilómetros, 15 kilómetros, 30 kilómetros, muy por debajo de cualquier punto que hubiera tocado el ser humano anteriormente. La doctora Elena Sáenz observaba los monitores con una mezcla de fascinación científica y terror primordial. A su lado, el comandante Ricardo Molina, un veterano de operaciones navales especiales, verificaba por 10ª vez los sistemas de emergencia. Los otros 4 miembros del equipo, 2 físicos cuánticos, un geólogo marino y un especialista en comunicaciones, permanecían concentrados en sus instrumentos, tratando de ignorar la presión psicológica de saber que estaban descendiendo hacia algo que no debería existir. Profundidad, 60 kilómetros, anunció la voz sintética del sistema de navegación. Temperatura exterior, 4 deci. Presión, 6.000 atmósferas.
Dr. Marcos Chen, uno de los físicos cuánticos, levantó la vista de su consola con expresión perturbada. Elena, estoy detectando anomalías en los campos electromagnéticos. Es como si el agua misma estuviera distorsionada. ¿Distorsionada cómo? Las moléculas de H2O están vibrando a frecuencias que no deberían ser posibles a esta temperatura y presión. Es como si el espacio-tiempo local estuviera bajo tensión. Elena sintió que se le erizaba la piel. Durante los últimos 4 días, desde que habían partido de Valparaíso, había estado experimentando sueños cada vez más vívidos. Sueños donde se veía a sí misma en ese mismo submarino, pero décadas más vieja, gritando advertencias que nadie podía escuchar. Comandante, dijo, dirigiéndose a Molina, ¿qué tan estables están nuestros sistemas de comunicación con la superficie? Perfectamente estables por ahora, pero a esta profundidad cualquier interferencia podría cortarnos por completo. Como si hubiera invocado a la mala suerte con sus palabras, los altavoces del submarino comenzaron a emitir un sonido familiar, la misma estática pulsante que habían grabado en la estación de radio. ¿De dónde viene eso?, preguntó Molina, sus manos moviéndose instintivamente hacia los controles de emergencia. La especialista en comunicaciones, Teniente Sofía Reyes, revisó frenéticamente sus equipos. No viene de nuestros sistemas. La señal está viniendo de afuera. Elena se incorporó bruscamente. ¿Qué tan afuera? Según la triangulación, aproximadamente 30 kilómetros directamente debajo de nosotros. El geólogo marino, Dr. Patricio Herrera, palideció. Eso es imposible. Nuestros mapas muestran roca sólida hasta el manto terrestre. No puede haber una cavidad a esa profundidad. Pero mientras hablaba, sus propios instrumentos comenzaron a registrar algo que desafiaba toda lógica geológica. Una formación cavernosa masiva, como si alguien hubiera excavado un vacío del tamaño de una catedral en el corazón mismo de Mnemotesi, la corteza oceánica. Profundidad, 75 kilómetros. Continuó la voz sintética, impasible ante lo imposible. La estática se intensificó y entre sus ondas comenzaron a emerger fragmentos de voces. No una voz, sino múltiples voces hablando simultáneamente, como un coro discordante susurrando secretos en idiomas que sonaban familiares pero incomprensibles. Elena activó su grabadora personal. Bitácora de investigación día 4. Estamos detectando emisiones de audio de origen desconocido, posiblemente relacionadas con la anomalía temporal inicial. Las características acústicas sugieren... Se detuvo, escuchando con más atención. Dios mío. ¿Qué pasa, doctora?, preguntó Molina. Una de esas voces. Es mía. Pero... más vieja. Décadas más vieja. El submarino se estremeció ligeramente, como si hubiera tocado algo sólido. Pero según todos los instrumentos, estaban en agua abierta. Comandante, dijo Chen con voz temblorosa. Mis sensores cuánticos están detectando una distorsión espacial masiva directamente a Head. Es como si el espacio mismo estuviera curvándose. En las pantallas de navegación apareció algo que ninguno de ellos esperaba ver. Una estructura, no construida por manos humanas, sino formada por la realidad misma. Parecía un túnel de cinto o test, agua sólida con paredes que brillaban con una luz azul enfermiza que no provenía de ninguna fuente identificable. ¿Qué diablos es eso?, susurró Molina. Elena se acercó a la ventana de observación y lo que vio le robó el aliento. El túnel no era una formación natural, sino una cicatriz, una herida abierta en el tejido del espacio-tiempo que pulsaba como una arteria gigantesca, y a través de sus paredes translúcidas podía ver tiempo. No tiempo como concepto abstracto, sino tiempo físico, tangible. Veía imágenes fragmentadas de diferentes épocas superpuestas, el océano primordial, de millones de años atrás, barcos de la época colonial navegando fantasmales a través del agua sólida, y más aterrador aún, vislumbres de un futuro donde el océano había desaparecido por completo, dejando solo un desierto de sal cristalizada bajo un cielo color sangre. Estamos viendo la cicatriz temporal, murmuró Elena. Una fisura que conecta múltiples líneas de tiempo. El submarino fue atraído hacia el túnel como si fuera magnetizado. Los sistemas de navegación enloquecieron, mostrando coordenadas imposibles que cambiaban constantemente. No puedo controlar la nave, gritó Molina luchando con los controles. Algo nos está jalando. Mientras se acercaban a la entrada del túnel, la estática en las comunicaciones se transformó en algo mucho más perturbador. Voces claras, hablando en perfecto español, pero diciendo cosas que no tenían sentido. El experimento falló. Los cálculos estaban mal.
No debimos haber intentado cambiar el pasado. La paradoja se está alimentando de sí misma. Y luego, horriblemente familiar, la voz de Elena, pero envejecida por décadas de dolor. Si alguien puede escuchar esto, no entren en la cicatriz. El tiempo no es lineal aquí dentro. Pasado, presente y futuro se mezclan. Hemos estado atrapados durante no sé cuánto tiempo. Los días se vuelven años, los años se vuelven minutos. Por favor, destruyan la anomalía antes de que sea demasiado tarde. Elena sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Esa soy yo. Pero hablando desde el futuro, el submarino cruzó el umbral del túnel y la realidad se fracturó. Dentro de la cicatriz temporal, las leyes de la física se volvieron sugerencias. El submarino flotaba en un espacio que era simultáneamente agua y vacío, rodeado de imágenes de diferentes épocas que se superponían como fotografías sobreexpuestas. Elena vio un barco español del siglo XVI navegando junto a ellos, sus tripulantes mirando hacia el submarino con ojos que habían estado muertos durante 500 años. A través de las paredes del túnel observó escenas del futuro, ciudades underwater, tecnología incomprensible y siempre la misma sensación de que algo había salido terriblemente mal. Los instrumentos temporales están enloquecidos, reportó Chen, su voz distorsionada por algún efecto acústico imposible. Estamos experimentando múltiples líneas de tiempo simultáneamente. Molina trató de activar los motores para retroceder, pero descubrió algo aterrador. No había atrás. El túnel parecía extenderse infinitamente en ambas direcciones como una serpiente mordiendo su propia cola. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí?, preguntó Reyes. Elena miró su reloj y sintió un escalofrío. Las manecillas giraban aleatoriamente, a veces hacia adelante, a veces hacia atrás, a veces simplemente vibrando como si estuvieran confundidas. El tiempo no funciona linealmente aquí. Podríamos haber estado aquí minutos o décadas. En ese momento vieron algo que les heló la sangre, otro submarino idéntico al suyo flotando inmóvil en la distancia. Y dentro de él, a través de las ventanas de observación, pudieron ver 6 figuras que les resultaban terriblemente familiares. Era ellos mismos, pero mayores, décadas mayores. Elena pudo ver su propio rostro, surcado por arrugas que hablaban de años de desesperación, golpeando silenciosamente el cristal mientras gritaba advertencias que no podían escuchar. ¿Cuántas versiones de nosotros hay aquí?, susurró Herrera. Como respuesta a su pregunta, más submarinos comenzaron a aparecer, flotando como fantasmas metálicos en el espacio imposible del túnel. Docenas de ellos, todos idénticos, todos conteniendo versiones de ellos mismos de diferentes edades, algunos jóvenes, otros antiguos hasta el punto de ser irreconocibles. Es un bucle temporal, comprendió Elena. Seguimos llegando aquí, una y otra vez, atrapados en la misma secuencia. G-Eventus. El sistema de comunicaciones cobró vida, transmitiendo mensajes de todas las versiones de ellos mismos. Llevamos aquí 30 años. El bucle se reinicia cada vez que alguien nuevo entra. Hemos intentado escapar miles de veces. No hay salida. Paradoja se alimenta de nuestra presencia. Cada versión de nosotros que entra fortalece la anomalía. Y luego, la voz de la Elena más vieja, quebrada por el tiempo y la desesperación. Hay una forma de detener esto, pero requiere un sacrificio que ninguno de nosotros ha estado dispuesto a hacer. Elena se acercó al micrófono. ¿Cuál es la forma? La respuesta llegó como un eco desde múltiples versiones de sí misma. Alguien tiene que quedarse atrás para estabilizar la paradoja desde dentro, convertirse en el ancla temporal que mantenga cerrada la cicatriz. Pero esa persona experimentará toda la duración del bucle simultáneamente. Vivirá cada momento de horror infinitamente, por toda la eternidad. Elena miró a sus compañeros, viendo el mismo reconocimiento terrible en sus ojos. Uno de ellos tendría que sacrificarse para salvar no solo a los otros, sino para evitar que la anomalía temporal se extendiera al mundo exterior. Hay algo más, continuó su voz futura. La cicatriz no se formó naturalmente, fue creada por nosotros. En el futuro, cuando intentamos enviar información al pasado para prevenir una catástrofe global. El experimento salió mal, creando esta paradoja. El peso de la revelación cayó sobre ellos como una montaña. Ellos eran tanto las víctimas como los creadores de su propia trampa temporal. ¿Qué catástrofes?, preguntó Elena, aunque parte de ella ya sabía la respuesta. El colapso del tiempo mismo. Si no cerramos esta cicatriz, se extenderá hasta Chimchinse, cubrir todo el planeta. El pasado, presente y futuro se mezclarán hasta que la realidad misma se vuelva imposible. Todo lo que ha sido, es y será,
existirá simultáneamente. La humanidad enloquecerá tratando de vivir en todos los momentos de la historia al mismo tiempo. Elena miró a través de las paredes del túnel y vio con horrible claridad vislumbres de ese futuro. Ciudades donde personas de diferentes épocas coexistían en confusión total. Guerras que se libraban simultáneamente en el pasado y el no presente. Niños que envejecían y rejuvenecían en bucles infinitos. «Tenemos que tomar una decisión», dijo Molina, su voz militar manteniéndose firme incluso ante lo imposible. «¿Quién se queda?». Elena cerró los ojos, sintiendo el peso de todas las líneas temporales posibles presionando sobre sus hombros. Sabía que esta decisión definiría no solo su destino, sino el destino de toda la realidad. Pero antes de que pudiera responder, algo cambió en el túnel. Las paredes comenzaron a pulsar más violentamente, y una nueva voz se sumó al coro. Una voz que no pertenecía a ninguno de ellos. Una voz que venía del origen mismo de la anomalía, y lo que esa voz les reveló cambiaría todo lo que creían saber sobre su situación. Parte 3. El origen de la cicatriz. La nueva voz que resonaba a través del túnel temporal no era humana, pero tampoco era completamente alienígena. Hablaba en un español perfecto, pero con cadencias que sugerían que había aprendido el idioma escuchando conversaciones a través del tiempo, recolectando fragmentos de diálogos de múltiples épocas. «Finalmente han llegado al corazón de la verdad», decía la voz, y su tono contenía una mezcla de alivio y pesar infinito. «Yo soy quien envió la primera transmisión». Elena sintió que su mundo se tambaleaba. «¿Quién eres?». «Soy el doctor Alejandro Vega, pero no el Alejandro que conoces. Soy la versión de él del año 2056, la versión que creó esta paradoja». El silencio que siguió fue más profundo que el vacío del espacio. «Pero Alejandro es solo un operador de radio», susurró Elena. «¿Cómo podría?». En mi línea temporal, Alejandro nunca se quedó como operador de radio. La experiencia de esa noche del 22 de mayo lo cambió. Se obsesionó con la física temporal, estudió durante décadas, se convirtió en el principal científico especializado en anomalías cronológicas. Y cuando descubrió que un evento catastrófico ocurriría, en 2089 decidió enviar una advertencia al pasado. Las imágenes en las paredes del túnel cambiaron, mostrando ahora un laboratorio futurista donde un Alejandro de 90 años trabajaba frenéticamente en una máquina imposible, rodeado de ecuaciones que parecían sangrar directamente del aire. El evento del 2089 no era solo el fin de la humanidad, era el fin del tiempo mismo, una cascada de colapsos temporales que convirtió la realidad en un bucle infinito de destrucción. Vi a mis hijos envejecer y morir y nacer simultáneamente. Vi civilizaciones enteras existir y no existir en el mismo momento. Vi el universo volverse loco. Elena observaba las imágenes con horror fascinado, viendo ciudades que se construían y se desmoronaban en bucles infinitos, océanos que se evaporaban y se reformaban, estrellas que nacían y morían como luces estroboscópicas cósmicas. Así que decidí romper las leyes del tiempo, crear una fisura que me permitiera enviar información al pasado, advertir a mi yo más joven, cambiar la línea temporal. Pero el experimento falló. En lugar de crear un mensaje simple, abrí una herida en la realidad misma. «La cicatriz temporal», murmuró Elena. «Exacto. Y el problema es que cada vez que alguien interactúa con la cicatriz, la paradoja se fortalece. Cada versión de ustedes que entra alimenta el bucle. Cada intento de cerrarla desde dentro solo la hace más estable». Molina se adelantó, su entrenamiento militar luchando por encontrar una solución táctica a un problema que desafiaba toda lógica. «Entonces, ¿cómo la cerramos?». «Ahí está el horrible secreto», respondió la voz de Alejandro Futuro, y por primera vez Elena detectó algo que podría haber sido lágrimas en su tono. «No se puede cerrar desde dentro, solo se puede cerrar desde afuera, en el momento exacto en que se abre por primera vez». El corazón de Elena se detuvo. El momento en que se abre por primera vez, 22 de mayo de 2025, a las 03:47 de la madrugada, el momento en que el Alejandro de tu línea temporal recibió mi mensaje. Las implicaciones golpearon a Elena como un tsunami de comprensión terrible. Si solo se podía cerrar la cicatriz en el momento de su creación, y ese momento ya había pasado en su línea temporal, entonces, ¿estás diciendo que es imposible? No imposible, pero requiere algo que ninguno de nosotros ha considerado hasta ahora. Requiere que alguien use la cicatriz para viajar al pasado y evitar que se abra, en primer lugar. Pero eso crearía una paradoja aún mayor, objetó Chen. Si evitamos que se abra,
entonces nunca habríamos tenido razón para viajar al pasado. Exactamente, es lo que llamamos una paradoja de sacrificio total. La persona que viaje al pasado, para evitar la creación de la cicatriz, será borrada de la existencia. No solo morirá, nunca habrá existido. Y paradójicamente, esa es la única forma de estabilizar la realidad. Elena sintió que el peso de todas las líneas temporales posibles se concentraba en un solo punto de decisión. Miró a sus compañeros viendo la misma comprensión terrible en sus ojos. ¿Cómo funcionaría? La cicatriz es bidireccional. Pueden usarla para viajar al 22 de mayo, al momento exacto en que mi mensaje llegó. Si logran interferir con la recepción, si evitan que Alejandro escuche el mensaje completo, la paradoja nunca se iniciará. Pero ¿quién puede hacer ese viaje? El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos sabían la respuesta, pero nadie quería ser el primero en verbalizarla. Finalmente, Elena habló. «Yo tengo que hacerlo». «No», dijo Molina inmediatamente. «Como comandante de esta misión, es mi responsabilidad». «No entienden», interrumpió Elena. «Tiene que ser yo. En todas las visiones del futuro que hemos visto, soy yo quien aparece más vieja, quien ha estado aquí más tiempo. La paradoja me ha elegido como su ancla principal. Si alguien más hace el viaje, la paradoja simplemente me usará para recrearse». La voz de Alejandro Futuro confirmó sus temores. «Tiene razón. Elena Sáenz es el punto de convergencia de todas las líneas temporales en esta paradoja. Su conocimiento, su obsesión con la anomalía, su presencia en este momento, todo está interconectado. Solo ella puede desenredar el nudo temporal». Elena se acercó al centro del túnel, donde las distorsiones temporales eran más intensas. Podía ver fragmentos de su propia vida superpuestos, su infancia, sus estudios universitarios, el momento en que decidió especializarse en física temporal y ahora este momento final. ¿Qué necesito hacer exactamente? Usar su conocimiento científico para crear una interferencia electromagnética en el momento exacto en que mi mensaje está siendo recibido. Solo necesita unos segundos de estática para cortar la transmisión antes de que Alejandro escuche las palabras clave que lo obsesionarán por el resto de su vida. Elena entendió la cruel ironía de la situación. Para salvar la realidad, tendría que usar el mismo conocimiento que había adquirido por estudiar la anomalía para destruir las condiciones que habían creado ese conocimiento en primer lugar. ¿Y después? Después nada. La línea temporal se reescribirá. Los mensaje nunca se recibirá completo. Alejandro permanecerá como operador de radio. Nunca estudiará física temporal. Nunca creará la paradoja. Y usted nunca habrá tenido razón para estar aquí. Elena cerró los ojos sintiendo las lágrimas que corrían por sus mejillas. No eran lágrimas de miedo, sino de una extraña paz. Había pasado toda su carrera científica tratando de entender los misterios del tiempo. Ahora, en el acto final de su existencia, se convertiría en parte de ese misterio. «Hay algo más que necesito saber», dijo. ¿El evento catastrófico del 2089? ¿Qué era realmente? La respuesta la dejó helada. Era el resultado de la humanidad descubriendo cómo manipular el tiempo. Una vez que aprendimos a crear cicatrices temporales, no pudimos resistir la tentación de usarlas para cambiar errores del pasado, para prevenir tragedias, para mejorar el futuro. Pero cada cambio creaba nuevas paradojas y cada paradoja debilitaba la estructura de la realidad. Finalmente, el tejido del espacio-tiempo se volvió tan inestable que colapsó en sí mismo. Elena comprendió la horrible verdad final. La humanidad había descubierto el viaje en el tiempo solo para descubrir que el conocimiento mismo de esa posibilidad era lo que destruiría la realidad. Se despidió de sus compañeros, sabiendo que sus palabras serían borradas de la existencia junto con todo lo demás. Pero en sus últimos momentos de ser real, quería que supieran que su sacrificio tenía significado. «Molina, cuida a tu familia. Chen, publica ese paper sobre mecánica cuántica que has estado postergando. Reyes, llama a tu hermana y dile que la amas. Herrera, toma esas vacaciones que nunca tomas. Vivan, porque después de esto ninguno de ustedes recordará por qué es tan importante vivir». Elena se sumergió en la corriente temporal más intensa del túnel, sintiendo cómo su cuerpo se desintegraba y se reintegraba mientras viajaba hacia atrás a través de las décadas. Vio su propia vida reproduciéndose en reversa, su juventud, su nacimiento y finalmente el momento en que su existencia se desvaneció en la posibilidad pura. Llegó a la estación de radio de Valparaíso a las 03:46 de la madrugada del 22 de mayo de 2025.
un minuto antes de que la transmisión llegara. Vio a Alejandro, joven y cansado, ajustando sus auriculares sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Elena no tenía forma física en este momento. Era apenas una conciencia temporalmente desplazada, pero podía influir en los campos electromagnéticos. Cuando la transmisión del futuro comenzó a llegar, usó los últimos vestigios de su existencia para crear una interferencia masiva en todas las frecuencias de radio. El mensaje de Alejandro Futuro se convirtió en estática incomprensible. Las palabras que habrían obsesionado al operador de radio se perdieron en ruido blanco. Alejandro frunció el ceño, ajustó algunos controles, pero solo escuchó más estática. Finalmente, apagó el receptor con un suspiro de frustración. «Maldita interferencia», murmuró, y se sirvió otra taza de café. Elena sintió como su conciencia se fragmentaba, dispersándose a través del tiempo como arena en el viento. Sus últimos pensamientos fueron de gratitud. Había salvado la realidad al costo de su propia existencia y nadie recordaría jamás su sacrificio. La paradoja se cerró sobre sí misma, desenredando décadas de bucles temporales. Epílogo. 23 de mayo de 2025. Alejandro Vega se despertó en su apartamento con una extraña sensación de pérdida. Había tenido sueños perturbadores sobre voces que susurraban en el vacío, sobre túneles de agua sólida y científicos que se sacrificaban por la realidad misma. Pero los sueños se desvanecían como humo cuando trataba de recordar los detalles. Se preparó para otro turno en la estación de radio marítima, completamente ajeno al hecho de que había evitado convertirse en el arquitecto de una paradoja temporal que habría destruido la realidad. En su escritorio encontró una nota escrita con su propia letra, aunque no recordaba haberla escrito. Hay cosas en este universo que es mejor no saber. Algunas veces la ignorancia no es una maldición, sino una bendición. Vive tu vida simple, Alejandro. Es más preciosa de lo que imaginas. Arrugó la nota y la tiró a la basura, pensando que probablemente la había escrito en un momento de filosofía nocturna inducida por el cansancio. Nunca sabría que había estado a punto de recibir un mensaje del futuro. Nunca sabría que había sido elegido para convertirse en el científico que salvaría y condenaría a la humanidad simultáneamente. Nunca sabría que una mujer llamada Elena Sáenz había sacrificado su existencia completa para proteger la simplicidad de su vida de operador de radio. Y tal vez, en algún nivel cósmico profundo, esa ignorancia era exactamente como debía ser. El tiempo fluía forward, lineal y predecible, protegido por el sacrificio de alguien que nunca había existido para protegerlo. En las profundidades del Pacífico, a 90 kilómetros bajo el lecho marino, no había nada más que roca sólida y la presión inmutable del océano. La cicatriz temporal nunca había existido, y por eso la realidad seguía siendo real.